El objetivo central de este proyecto fin de carrera es el de estudiar los beneficios derivados de la implantación de la Lean Manufacturing, que es un sistema productivo derivado del Toyota Production System, en empresas occidentales. El desarrollo de la obra es cronológico, tratando de mostrar una visión de conjunto de la Lean Manufacturing, en contraste con la producción en masa, que es el sistema típico de producción del siglo XX. La motivación del proyecto es la de mostrar los aspectos más significativos de la Lean Manufacturing en español, dando una visión global mediante el estudio de las obras japonesas y americanas de referencia. La intención ha sido hacer una obra accesible a todos los públicos, con ritmo y fluidez, y que sea de utilidad para la industria española. Primeramente, se realiza una introducción histórica para situar el marco en el que se desarrolló la Lean Manufacturing, ya que Toyota se basó en la metodología de Ford, la conocida producción en masa. En el siglo XVIII, Adam Smith postulaba ya las bases de los futuros métodos de producción que cambiarían el mundo. Adam Smith concluyó en su obra Wealth of Nations que se produciría un gran aumento de la productividad fruto de la división del trabajo, también un gran aumento de la eficiencia en la tarea derivado de la especialización de los operarios. Smith además creía que el progreso de la sociedad se daría antes a través del egoísmo individual, acuñando el término mano invisible. También pensaba que lo mejor para la economía era el libre mercado o laissez-faire, por lo que se le considera el padre del capitalismo. 2 siglos después surge la figura de Frederick Taylor y su administración científica. Taylor introdujo el concepto de soldering en su obra Shop Management, que se define como la habilidad por la cual el obrero es capaz de producir lo mínimo posible sin levantar sospechas entre sus superiores, y que era exactamente lo que Taylor aspiraba a eliminar. En su obra Scientific Management, Taylor introduce la idea de que el remedio contra la baja eficiencia se encontraba en la administración científica en lugar de en los métodos a ojo tan extendidos por aquel entonces. Para ello realizó unos estudios de tiempos y movimientos con los que consiguió aumentos de la eficiencia de hasta un 400%. Taylor fue el primero en hablar de la mejora continua. Él consideraba que la alta productividad era la base de la prosperidad social. Según Peter Drucker, las aportaciones de Taylor lograron aumentar en 50 veces la productividad del trabajo manual, y puede incluso que los países ricos del siglo XX le deban a él su condición de tales. En el proyecto fin de carrera se extiende la información acerca de Henry Ford por considerarse una persona de gran interés, no solo a nivel industrial, sino en todos los campos. A modo de resumen, se puede decir que Ford puso los cimientos del siglo XX, generando una sociedad de consumo y un gran desarrollo de la clase media. Convirtió a la producción en masa en la forma característica de fabricación del siglo XX, y se dice que la gran cantidad de material producido por las líneas de montaje americanas fue crucial para que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Ford ofrecía puestos de baja cualificación bien remunerados, el doble que la media, lo que aceleró la inmigración hacia las ciudades. Provocó la expansión de la clase media y dio lugar al nacimiento de potentes organizaciones sindicales en los años 30. El famoso Model T dio lugar a la movilidad en masa, alterando la forma de vida de las personas, sus actividades de ocio, el paisaje e incluso la atmósfera. El Fordismo no solo llevó a la práctica el principio de la división del trabajo con una especialización total, sino que inició lo que algunos han llamado la segunda revolución industrial. Ford, en contraposición a Taylor, quien era más teórico, llevó a la práctica la producción mecanizada en masa. Ford tuvo la visión de un nuevo modelo de sociedad con una producción en masa y un consumo igualmente en masa. Si sus obreros ganasen el doble, entonces también podrían consumir el doble en productos Ford. Este sistema se retroalimentaría creciendo de manera indefinida, creando la sociedad de consumo. Alfred Sloan, presidente de General Motors de 1923 a 1955, fue quien dio el impulso final a la producción en masa, haciéndola llegar a su cenit en 1955. En este año, el 95% del mercado americano estuvo ocupado por el Big Three de Detroit: Ford, General Motors y Chrysler. Cualquier vestigio de producción artesanal en los Estados Unidos había desaparecido. Fue a partir de entonces cuando la producción en masa comenzó a decaer. Según Taiichi Ohno, la situación social y económica del Japón de la posguerra fue la que generó las condiciones idóneas para el nacimiento del TPS o Toyota Production System. Ohno vio la necesidad de crear un sistema productivo que generara una variedad ilimitada de productos en contraposición a la producción en masa que fabricaba ingentes cantidades de una limitada gama de productos.
Ono reconoce abiertamente su admiración por la figura de Henry Ford y sus ideas. Reconoce que extrajo las ideas de los libros de Henry Ford y simplemente las actualizó. Consideraba que había llegado a una situación donde era el cliente quien con su propia individualidad demandaba un producto en la cantidad y forma deseadas, siendo esta la señal del inicio de la producción. No se podía seguir ya considerando al público como un ente homogéneo al que endosarle los productos como sucedía en la producción en masa. El objetivo central del TPS o Toyota Production System es reducir el desperdicio en todas sus formas. Ono definió 7 tipos de desperdicios. El TPS es un sistema de control de cantidad desarrollado a partir de altísimos estándares de calidad, donde la sobreproducción es considerada como el peor de todos los desperdicios. La casa TPS muestra de manera esquemática los elementos clave del sistema y consta de 2 pilares básicos, el Just-in-Time y el Jidoka. El primer pilar, el Just-in-Time, es aquel modo de operar donde todo está en el lugar adecuado, en el momento justo y en la cantidad y forma estrictamente necesarias para llevar a cabo la producción, generando el menor desperdicio posible. El otro pilar, el Jidoka o automatización inteligente, es una técnica por la cual la maquinaria detecta cuándo se produce un defecto parándose para no fabricar más piezas defectuosas. Esto hace que se tenga una inspección de calidad del 100%, consiguiendo elevados niveles de calidad. Para ello se utilizan técnicas como el Poka-yoke, que busca evitar los errores más comunes que puedan darse. Cuando se produce un problema, preguntando 5 veces por qué, puede llegarse a la raíz de este problema, para evitar que vuelva a suceder. Esta fue la técnica que Ono utilizó para desarrollar su sistema, el Toyota Production System. Haciendo una analogía con los deportes colectivos, se puede decir que el Just-in-Time es la táctica del equipo y el Jidoka la técnica individual del jugador. La táctica resuelve problemas a medio plazo a través de la gestión y la planificación llevadas a cabo por el entrenador y los preparadores, que serían los supervisores y los administradores de la empresa. La técnica individual, por otro lado, resuelve problemas que requieren una atención instantánea y que solo el jugador, a través de su talento individual, puede resolver. Ambos conceptos hacen al equipo mucho más fuerte que uno que adolezca de alguno de ellos. El TPS es una filosofía de producción que se basa en los 14 principios de Toyota. En el sistema Pull, la fabricación del producto comienza cuando el cliente lo demanda, tal y como la reposición de los productos sucede en un supermercado cuando el cliente retira dicho producto. El One Piece Flow trata de instaurar un tamaño de lote de una sola pieza con una fluidez constante entre las etapas dispuestas según la secuencia de producción, de manera que no haya pausa entre los procesos. Para ello son útiles las celdas en U, donde un solo operario puede controlar varias máquinas al mismo tiempo, lo cual es posible gracias al Jidoka. El One Piece Flow aspira a deshacerse de los grandes lotes de producto entre etapas, también llamados inventario WIP, característicos de la producción en masa. Antes del TPS se acostumbraba a que cada etapa procesara la cantidad de piezas que hiciera eficiente el transporte entre dichas etapas, resultando en enormes lotes de producción. Con el One Piece Flow, sin embargo, la idea es eliminar este transporte entre etapas para que las piezas, según salgan de una etapa, entren en la siguiente. Existen varios tipos de inventario, el de producto terminado, el de entre procesos o WIP y el de materias primas. El inventario por sí mismo es un desperdicio del que hay que intentar deshacerse, pero por temas de variabilidad siempre se debe tener cierta cantidad con idea de proteger el sistema. Reducir el tiempo de elaboración desde que se recibe el pedido hasta que se realiza el envío del producto finalizado también ayuda a reducir la variación. El takt time, también llamado pulso del sistema, marca el ritmo de producción estableciendo un tiempo de ciclo en función de la demanda. Cuando el tiempo de ciclo no varía, es decir, cuando es igual al takt time, se tiene un One Piece Flow ideal, no requiriéndose ningún tipo de inventario WIP. Sin embargo, este es un estado ideal que no suele producirse. El Kanban es la solución cuando no se puede llevar a cabo el One Piece Flow de manera estricta. Se considera el sistema de comunicación del TPS. Además, es la base del sistema Pull, ya que controla el flujo de información y materiales, evitando la sobreproducción y un aumento descontrolado del inventario. La nivelación de la producción o Heijunka busca organizar la producción y que los recursos sean utilizados de la manera más equilibrada posible, reduciendo así la variación en la carga de trabajo.
En la producción en masa se acostumbraba a fabricar el máximo posible de un solo producto, con idea de evitar el cambio de configuración de la maquinaria que podía suponer horas, días o incluso semanas. Para ello se ideó el sistema SMED, que permite cambiar la configuración en pocos minutos. El efecto látigo es el fenómeno que se produce cuando una pequeña variación aguas abajo de la cadena de producción provoca una gran variación aguas arriba. Es decir, cuando una pequeña variación en el ensamblador causa un gran caos en los suministradores. El ya mencionado sistema SMED fue desarrollado por Shigeo Shingo, que buscaba hacer que la mayor parte del cambio de configuración se diera mientras la maquinaria siguiese trabajando. El control visual dota al sistema de transparencia y hace que todo el personal pueda comprender la situación a golpe de vista. Se basa en el sistema Andon. La idea del Andon es colaborar en conseguir una calidad perfecta a la primera, parando la línea si surge un error, tirando de la cuerda para generar señales visuales y acústicas que todos puedan percibir. La idea es que el supervisor pueda entender dónde se necesita su ayuda de manera más urgente, con la vista puesta siempre en mantener la fluidez de la producción. La reducción del nivel de inventario hace que los problemas queden al descubierto, dotando al sistema de una gran transparencia. Se asemeja al efecto que tiene el descenso del nivel del mar. Cuando el nivel de inventario es elevado, los problemas no causan efectos inmediatos y pueden pasar desapercibidos, generando una gran cantidad de material defectuoso. En cambio, cuando el nivel de inventario es bajo, el más mínimo problema queda expuesto, pudiendo ser atacado para resolverlo. La estandarización, ideada y desarrollada por Henry Ford, es la base del Kaizen o mejora continua. La idea es que por mucho que se mejore un proceso, siempre es posible seguir eliminando desperdicio del mismo. Un estándar nunca es perfecto, siempre se puede mejorar. El Genchi Genbutsu o Gemba es la mentalidad imperante en Toyota, donde el responsable debe basar sus decisiones en lo que ve, yendo a la fuente del problema para experimentarlo por sí mismo, y no en informes o valoraciones de otros. El Nemawashi se utiliza para considerar de manera minuciosa todas las opciones posibles a la hora de tomar decisiones, generando con ello un gran consenso para implementar la mejor solución rápidamente y sin resistencia por parte del personal. El Hansei es la manera de generar animadversión hacia los defectos en el seno del personal, para evitar que cometan dos veces el mismo error. Es una práctica muy arraigada en la cultura japonesa que cuesta implementar en Occidente porque se basa en hacer sentir culpable a aquel que comete el error. El objetivo de las 5S es mantener un entorno de trabajo limpio y ordenado, donde sea fácil encontrar lo que uno busca. Se trata de hacer que el lugar de trabajo sea lo más agradable posible. El índice de eficiencia global del equipo es un indicador que calcula la relación entre el número de piezas que se podrían haber producido en condiciones ideales y las que realmente se terminan produciendo. Es muy útil porque evalúa en un solo número todos los parámetros fundamentales de la producción, constituyendo una de las claves de la producción Lean. En la cultura de Toyota es clave desarrollar líderes que estén en línea con los valores del TPS y generalizar una mentalidad de trabajo en equipo. Se considera que deben ser las personas las que impulsen la mejora continua, y es por ello que los empleados deben asumir la responsabilidad de sugerir dichas mejoras. Entre las filosofías de producción más conocidas figura en primer lugar la teoría de las restricciones, que lidia con los cuellos de botella y expone que el óptimo del sistema global no es la suma de los óptimos locales, en contraposición a lo que siempre se había creído en la producción en masa. La técnica de gestión de Deming se basa en sus 14 puntos, y si bien encierra una gran sabiduría, se dice que es poco práctica en la industria real. Los 0 defectos de Crosby no tienen apoyos a día de hoy, ya que se basan en la falacia de que es posible obtener 0 defectos. El Six Sigma busca generar un nivel de calidad 6 Sigma, es decir, menos de 3,4 defectos por millón, y ha cosechado muchos éxitos. No se trata tanto de una filosofía de producción, sino más bien de un conjunto de herramientas que ayudan a resolver problemas de todo tipo. Es totalmente compatible con la Lean Manufacturing, si bien no es imprescindible para el éxito de la misma. Por poner un ejemplo, Toyota no utiliza ningún sistema de Six Sigma. Una de las diferencias entre el TPS y la Lean Manufacturing es que si bien ambos son sistemas de control de cantidad, el TPS se desarrolló sobre niveles de calidad del más alto nivel, y la implementación Lean casi siempre requiere de un gran desarrollo de la calidad de la empresa receptora.
Otra diferencia es que el TPS se ve respaldado por la cultura de Toyota, y las empresas rara vez tienen una cultura tan sólida, centrada y madura como la de Toyota. En resumen, si bien el TPS es Lean, no toda la Lean Manufacturing se lleva a cabo bajo los estándares del TPS, es decir, el TPS es simplemente una forma de entender la Lean Manufacturing. Es la primera y puede que la mejor, pero solo es una entre tantas. Durante la mayor parte del siglo XX, las empresas occidentales encontraron multitud de excusas para justificar el éxito japonés, llegando un momento donde ya no podían sostenerse debido a la conquista del mercado occidental por parte de las empresas japonesas. A partir de los años 80 y 90, finalmente comenzaron a adoptar técnicas japonesas. La Lean Manufacturing tuvo que enfrentar varias dificultades en su expansión occidental, principalmente debido a intereses políticos y a desconocimiento. Según Womack y Jones, autores de Lean Thinking, la implementación Lean debe pivotar sobre 5 principios. Primero se encuentra la redefinición del valor, que trata de desafiar la idea tradicional del valor. Según las palabras del propio Henry Ford, si hubiera preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho que caballos más rápidos. Después, para definir el flujo de valor, se debe mapear mediante la técnica VSM, para disponer de una visión global de todas las etapas del sistema productivo. Después hay que hacer que la producción fluya, ya que sus efectos son siempre impresionantes. El esfuerzo, el tiempo, el espacio y la cantidad de recursos necesarios pueden reducirse a la mitad en muy poco tiempo. Además, se produce un flow psicológico que resulta muy satisfactorio para los empleados. Con la instauración del sistema pool se busca que la demanda se vea instantáneamente reflejada en nuevos suministros, con idea de reducir el tiempo de fabricación y la cantidad de inventario. En último lugar, debe haber una búsqueda incesante de la perfección, que provee de inspiración a quien la persigue, dotándole de dirección para progresar. Se necesita una visión clara de cómo sería el estado ideal del sistema y se debe trabajar por acercarse a él. El plan de acción propuesto por los autores comienza mediante la asignación de un agente para el cambio, quien será el responsable de liderar la implementación Lean en sus primeras etapas. Es importante señalar que el momento idóneo para la implementación Lean es siempre una situación de crisis, con lo que se debe aprovechar un caso así. Se debe comenzar siempre con actividades concretas, que sean importantes para la empresa y muy visibles, pero que no sean excesivamente ambiciosas. Después se deben mapear los flujos de valor y además se deben exigir resultados inmediatos que generen un clima de optimismo en la organización. En cuanto se comiencen a ver los primeros resultados, se debe implementar la Lean Manufacturing en mayor escala. Con el Value Stream Mapping, o mapa de flujo de valor, se logran identificar las actividades de la cadena de producción para productos o familias de productos, para poder tener una visión clara de conjunto como base para la toma de decisiones. Una vez iniciada la implementación Lean, se debe crear una organización que canalice los flujos de valor, reorganizando la empresa y deshaciéndose de aquellos que se opongan frontalmente al cambio, también conocidos como aguafiestas. Hay que instaurar una mentalidad de mejora continua donde nunca nada es suficientemente bueno. Acto seguido, se debe fomentar el pensamiento Lean mediante la adquisición de ciertos hábitos como la utilización de la Policy Deployment o Hoshin Kanri, que alinea y unifica esfuerzos en la empresa, para que todos remen en la misma dirección hacia los 2 o 3 objetivos que sean seleccionados, entre muchos otros, con idea de concentrar los esfuerzos. Se debe además hacer que el sistema sea transparente y se debe expandir el conocimiento Lean en la empresa. Para completar la transición se debe expandir el radio de acción saliendo de la propia empresa para influir sobre suministradores y clientes, inculcándoles la necesidad de que implanten la Lean Manufacturing con idea de beneficiar a la cadena de valor y de desarrollar una estrategia global. Es necesario dotar de toda la responsabilidad posible a los operarios y dejar atrás la dirección autocrática involucrando a todo el personal. La implementación Lean comprende un periodo de entre 4 y 5 años, y si bien se pueden comenzar a ver los primeros resultados en aproximadamente medio año, el esfuerzo debe ser sostenido para que haya un éxito final en la implementación. De hecho, la principal causa de fracaso de la implementación Lean es la falta de constancia, incluso tras unos magníficos resultados iniciales. Por poner un ejemplo, Ono tardó 10 años en implantar el sistema Kanban en Toyota y tuvo que hacer frente a una gran resistencia por parte de sus operarios. La hoja de ruta propuesta por la Escuela de Organización Industrial comprende 6 fases. En primer lugar, se debe realizar un diagnóstico de la situación y una formación del personal responsable del cambio.
Aquí se recogen y analizan los datos para trazar el mapa de flujo de valor actual. En segundo lugar, se deben diseñar los planes de mejora y definir los indicadores que muestren el grado de éxito de la implantación. Es aconsejable seleccionar un área piloto donde comenzar a implementar los métodos Lean. Después está la fase de lanzamiento, donde se producen ya los cambios radicales iniciales y la modificación del layout. En la fase de estabilización de las mejoras se deben eliminar los desperdicios de las actividades relacionadas con la calidad, estabilizando los procesos para incrementar la confianza en ellos. Se busca reducir los costes al máximo y encontrar el punto de equilibrio de la producción. En quinto lugar está la fase de estandarización, donde se optimizan los métodos de trabajo adaptando el ritmo de la producción a la demanda del cliente. En sexto y último lugar está la instauración de la producción fluida, con idea de mantener la estabilidad y flexibilidad logradas en etapas anteriores. Se debe reducir ahora drásticamente el inventario entre procesos. Este es el mejor momento para introducir las técnicas Lean avanzadas como el Genjunka o la nivelación de la producción. La aplicabilidad de la Lean Manufacturing varía según el tipo de empresa. Se deben cumplir como mínimo los conceptos básicos mostrados. Existen ejemplos evidentes de empresas donde no puede aplicarse la Lean Manufacturing por no cumplir uno o varios de estos conceptos. Para las empresas que cumplen estos conceptos, existe un grado de aplicabilidad en función de si cumplen el estereotipo Lean en mayor o menor medida. Cuanto más se alejen de este estereotipo Lean, más dificultades van a encontrar en su implementación de la Lean Manufacturing. Según el estudio de la Lean Manufacturing llevado a cabo por la Escuela de Organización Industrial, los mayores beneficios de la implantación Lean son, por orden, el aumento de la productividad, la reducción de costes, la reducción del tiempo de fabricación y el incremento de la flexibilidad. El estudio señala que el grado de implantación y conocimiento Lean en España es bajo, y hay un desconocimiento generalizado entre los dirigentes de las empresas que es fatal para la implementación Lean. El factor humano se torna clave en toda implementación Lean, siendo innegociable el apoyo total de la dirección. Las opiniones de los profesionales son las que mejor expresan el estado de la Lean Manufacturing en España. A continuación se exponen algunas. El estado de la Lean Manufacturing en España es complicado. Las transiciones hacia modelos Lean no se realizan al completo, lo cual lleva al fracaso. Por desgracia, muchas veces las implantaciones dejan mucho que desear por falta de sentido común o por las prisas por obtener resultados. Les propongo cambiar el nombre implantación Lean por cultura Lean. No es algo que empiece y acabe, es algo que debe tratarse como una transformación cultural si se pretende que sea duradera y sostenible. La gran mayoría de las empresas, sobre todo pymes, ni siquiera saben de la existencia de la Lean Manufacturing, haciendo que se concentren excesivamente en las teorías clásicas para mejorar la productividad, reducción de salarios, despidos, etc. Mientras el resto del mundo ya está muy adelantado en este aspecto, España todavía está con modelos de dirección demasiado arcaicos, preocupados en recortar costes a precio de despidos e inversión cero en sistemas de mejora o en el personal. Fuera del sector automoción, las técnicas Lean son muy poco conocidas. En general, existe en España una ignorancia elevadísima al respecto, incluso entre los responsables de calidad. Por mi experiencia, el nivel de la Lean Manufacturing en España es muy bajo y en Six Sigma es inexistente, excepto en compañías muy grandes que son 5 o 6 en España. Las conclusiones del estudio indican que los recursos económicos necesarios para la implementación Lean y la complejidad de las técnicas asociadas son factores poco significativos para la introducción de la Lean Manufacturing. Esto sugiere que en empresas donde todavía no se han utilizado técnicas Lean, tal vez adolezcan de falta de conocimiento de lo que realmente supone la Lean Manufacturing. Entre las hipótesis rechazadas por el estudio de la Universidad de Cambridge figuran algunos que dicen cosas como que la rotación de las tareas no reduce necesariamente el estrés. Tampoco el no tener una autonomía total en los procesos de mejora es necesariamente estresante. A su vez, la ausencia de voz y voto en los cambios tampoco es un factor de gran estrés. Las interrupciones en el trabajo en contra de lo que algunos expertos indican tampoco tienen por qué resultar estresantes en todos los casos. Entre las hipótesis aceptadas, figura que el estrés de los trabajadores varía proporcionalmente al ritmo de trabajo percibido, generando una sensación de no tener el tiempo suficiente para realizar la tarea.
Cuando la ergonomía de la tarea no es la correcta, se obliga a realizar un esfuerzo mayor del necesario. Además, la fuerza del efecto estresor de la culpa es considerable, más aún teniendo en cuenta la baja frecuencia de los defectos que se dan en los procesos productivos actuales. Por último, la imposibilidad de realizar las horas extras deseadas causa un gran estrés entre los empleados. La implementación Lean consiste en 2 años iniciales de discordia y resistencia, un tercer año de estabilización y construcción de las bases de la filosofía a largo plazo, y un cuarto año donde el cambio ya se hace norma y los trabajadores comienzan a sentirse orgullosos de los avances de la Lean Manufacturing en su empresa, y todo comienza a tomar forma y a asentarse. Según las conclusiones del estudio, los datos recogidos muestran que el rendimiento derivado de la implementación Lean no está necesariamente asociado a tareas más estresantes. Es por ello que los autores proponen una nueva definición para la Lean Manufacturing. Dicen que es la producción repetitiva de pequeños lotes de productos de alta calidad con unos costes reducidos utilizando un nivel óptimo de recursos y unos estándares de salud razonables. En el último capítulo del proyecto Fin de Carrera se incluye un documento de la Agencia de Protección Medioambiental Americana o EPA que estudia la relación de la implementación Lean con las prácticas de protección medioambiental. El documento está dirigido principalmente a agencias análogas, para que puedan aprovechar la implementación Lean de las empresas con idea de hacerlas menos contaminantes y más respetuosas con su entorno. Las observaciones muestran que la Lean Manufacturing tiene un gran potencial medioambiental, debido principalmente a su inherente obsesión por reducir el desperdicio. Por este motivo, la EPA expone una serie de recomendaciones para que otras agencias puedan cosechar los beneficios derivados de las implementaciones Lean. En el apéndice 1 del proyecto se muestran los resultados de un experimento que busca entender la relación destructiva que existe entre la variación y los procesos dependientes. Un proceso productivo está compuesto de una serie de etapas siguiendo una secuencia de producción, unas dependientes de otras, ya que si una no produce al ritmo estipulado, la siguiente no dispondrá de piezas que procesar. Cuando hay variación, resulta necesario introducir un cierto nivel de inventario WIP o entre etapas para independizar las etapas entre sí. El peligro es que si la variación es demasiado grande, los niveles de inventario puedan dispararse exponencialmente, generando enormes desperdicios típicos de la producción en masa. Se debe tomar por tanto como prioridad absoluta la reducción de la variación al máximo, para no tener que utilizar más inventario WIP del necesario. En las gráficas se recoge la cantidad de piezas requeridas para llevar adelante la producción según diferentes niveles de variación. En el experimento sin inventario WIP, según aumenta la variación, la cantidad de piezas producidas se reduce y el número de piezas retenidas por los cuellos de botella se dispara. En el experimento con inventario WIP, los niveles de inventario y piezas retenidas tienen niveles similares, y los niveles de producción son los esperados. Sin embargo, en este caso la cantidad de piezas totales que entran en juego en la producción se dispara aún más que en el caso sin inventario WIP. En estos gráficos se pueden ver los porcentajes que representan los diferentes tipos de piezas necesarios en la producción. En el caso de mayor variación, las piezas producidas representan menos del 25% de las piezas totales involucradas en el proceso, lo cual es un enorme desperdicio. En la situación de menor variación, la suma de las piezas acumuladas y el inventario WIP sigue suponiendo más del 40% del total. Para el experimento sin inventario WIP, el nivel de producción del caso de mayor variación es un 33% menor que el caso ideal, siendo un 8,9% menor en el caso de menor variación. De la eficiencia de hasta un 400%. Taylor fue el primero en hablar de la mejora continua. Él consideraba que la alta productividad era la base de la prosperidad social. Según Peter Drucker, las aportaciones de Taylor lograron aumentar en 50 veces la productividad del trabajo manual, y puede incluso que los países ricos del siglo XX le deban a él su condición de tales. En el proyecto Fin de Carrera se extiende la información acerca de Henry Ford por considerarse una persona de gran interés, no solo a nivel industrial, sino en todos los campos. A modo de resumen, se puede decir que Ford puso los cimientos del siglo XX, generando una sociedad de consumo y un gran desarrollo de la clase media. Convirtió a la producción en masa
El objetivo central de este proyecto fin de carrera es el de estudiar los beneficios derivados de la implantación de la Lean Manufacturing, que es un sistema productivo derivado del Toyota Production System, en empresas occidentales. El desarrollo de la obra es cronológico, tratando de mostrar una visión de conjunto de la Lean Manufacturing, en contraste con la producción en masa, que es el sistema típico de producción del siglo XX. La motivación del proyecto es la de mostrar los aspectos más significativos de la Lean Manufacturing en español, dando una visión global mediante el estudio de las obras japonesas y americanas de referencia. La intención ha sido hacer una obra accesible a todos los públicos, con ritmo y fluidez, y que sea de utilidad para la industria española. Primeramente, se realiza una introducción histórica para situar el marco en el que se desarrolló la Lean Manufacturing, ya que Toyota se basó en la metodología de Ford, la conocida producción en masa. En el siglo XVIII, Adam Smith postulaba ya las bases de los futuros métodos de producción que cambiarían el mundo. Adam Smith concluyó en su obra Wealth of Nations que se produciría un gran aumento de la productividad fruto de la división del trabajo, también un gran aumento de la eficiencia en la tarea derivado de la especialización de los operarios. Smith además creía que el progreso de la sociedad se daría antes a través del egoísmo individual, acuñando el término mano invisible. También pensaba que lo mejor en la forma característica de fabricación del siglo XX, y se dice que la gran cantidad de material producido por las líneas de montaje americanas fue crucial para que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Ford ofrecía puestos de baja cualificación bien remunerados, el doble que la media, lo que aceleró la inmigración hacia las ciudades. Provocó la expansión de la clase media y dio lugar al nacimiento de potentes organizaciones sindicales en los años 30. El famoso Model T dio lugar a la movilidad en masa, alterando la forma de vida de las personas, sus actividades de ocio, el paisaje e incluso la atmósfera. El Fordismo no solo llevó a la práctica el principio de la división del trabajo con una especialización total, sino que inició lo que algunos han llamado la segunda revolución industrial. Para la economía era el libre mercado o laissez-faire, por lo que se le considera el padre del capitalismo. 2 siglos después surge la figura de Frederick Taylor y su administración científica. Taylor introdujo el concepto de soldering en su obra Shop Management, que se define como la habilidad por la cual el obrero es capaz de producir lo mínimo posible sin levantar sospechas entre sus superiores, y que era exactamente lo que Taylor aspiraba a eliminar. En su obra Scientific Management, Taylor introduce la idea de que el remedio contra la baja eficiencia se encontraba en la administración científica en lugar de en los métodos a ojo tan extendidos por aquel entonces. Para ello realizó unos estudios de tiempos y movimientos con los que consiguió aumentar